Bienvenidos a la Crónico L. Todas las guerras activas en el mundo siguen el mismo patrón. X número de armas conduce a X número de muertes. Si los costos exceden las ganancias, la guerra termina. Pero en estos países que estamos a punto de enumerar, las ganancias siguen siendo altas y, en consecuencia, el genocidio con fines de lucro es increíblemente alto. Zonas de guerra activas y altamente letales. Palestina, cualquiera que conozca el triángulo de Hamas, Israel y Ramallah, ahora se ha expandido y un círculo cada vez más amplio. Más guerra significa más fondos en las arcas de estas potencias. Y más fondos significa extensión de la guerra, que está destrozando un promedio de 250 vidas al día. En Chronicle Post, disponible a través de Chronicle. Publicamos imágenes impactantes de cuerpos destripados y niños hinchados por la furia de la Guerra Santa. Ucrania. La última actualización disponible son las declaraciones de algunas mujeres ucranianas que extrañamente se refieren no a la furia de los soldados rusos, sino al hecho de que los mismos soldados ucranianos están rompiendo puertas y saqueando casas. Es como en el caso de Palestina, limpieza étnica y genocidio. A partir de un análisis del comportamiento de las fuerzas amigas, parecería que Zelensky tiene interés en matar a su propio pueblo. En el video del Chronicle Post, ucranianos entregados por la milicia ucraniana a las fuerzas rusas. Según los datos que la cadena envía a Chronicle, el principal problema ya no es solo Putin, sino la colaboración de un gobierno corrupto al que llamamos Kiev. Armenia, cuenta Azerbaijan. A pesar de que Armenia es aliada de Rusia, Rusia decide abandonar esta tierra actualmente envuelta en un tiroteo, con cerca de 25.000 muertos, 4.210 desaparecidos, heridos 60.000, víctimas civiles. Las estimaciones de las víctimas entre aquellos que ni siquiera participaron en esta guerra no se han hecho oficiales. La región azerbaiyana quiere el territorio de Nagorno-Karabaj, Armenia quiere reclamar el mismo territorio, pero Nagorno quiere la independencia. Las sanciones de la Comisión Europea no han llevado a nada, el número de muertos va en aumento. Irán versus Israel. Hay demasiadas opiniones contradictorias sobre por qué Israel bombardeó Damasco, y sin embargo Irán responde al fuego y lo hace con prontitud. El objetivo de Irán es exterminar a Teherán. Oficialmente, la hipótesis más acreditada es que Irán podría haber sido un centro neurálgico que actúa como logística para el suministro de armas a los territorios enemigos de Israel. Algunas fuentes hablan de una prueba de poder por parte de Israel. El régimen sionista ha cruzado las líneas fronterizas de Irán. Irán está haciendo retroceder a las fuerzas enemigas. Ambas partes están hablando de energía nuclear. A diferencia de la guerra histórica en Irán, esta vez el alto el fuego de la ONU no será suficiente. Oficialmente, Irán se está uniendo a lo que los israelitas llaman la guerra de Dios. Yemen. Los combates en Yemen comenzaron cuando el movimiento rebelde musulmán chií tomó el control de la provincia norteña de Saada y sus alrededores. El conflicto se intensificó dramáticamente cuando Arabia Saudita y otros 8 estados, en su mayoría árabes suníes, apoyados por la comunidad internacional, lanzaron ataques aéreos contra los chiitas con el objetivo declarado de restaurar el gobierno de los Yemen, pero las fuerzas enemigas más activas llevaron al colapso total de la economía y al aumento de las epidemias. Ahora lo Yemen ya no tiene gobierno ni economía. Etiopía. No todos los italianos saben que cuando un solo italiano utiliza materiales como oro, platino, tantalio, sosa, fosforita y petróleo, lo más probable es que ese recurso haya sido robado por el gobierno italiano en Etiopía. La guerra con este país se originó en los años 30, introduciendo el régimen fascista en un país que estaba en ebullición de renacimiento. A la fecha 2024, el motivo de la guerra pasa del nivel geopolítico al conflicto pro-religioso entre las fuerzas del Frente Partido Popular para la Liberación de Tigray y los del gobierno federal etíope, una batalla que ve kilómetros de sangre en las fronteras de Eritrea. La última actualización pública habla de 275.000 muertos, incluidos civiles. República Democrática del Congo. Combates entre las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y el grupo rebelde M23. La violencia sacudió la zona a pesar de que el gobierno estaba entonces comprometido a reanudar el diálogo con los grupos armados en el llamado proceso de Nairobi. Según el informe publicado por el Congo Research Group, hay unos 120 grupos armados que siguen activos en el este del país, ricos en recursos minerales, oro, diamantes e hidrocarburos. La última ola de violencia ha empujado a decenas de miles de personas a huir de sus hogares en busca de una relativa seguridad en diferentes partes del país. Las personas que huyen han estado expuestas a la violencia, los campamentos y las tiendas han sido abandonados, y muchos niños han sido separados de sus familias. En un segundo plano están las grandes potencias, Estados Unidos, Francia y China. Taiwán. La guerra en Taiwán existe porque China cree que esta nación ya no es capaz de manejarse a sí misma una vez que la invasión ha comenzado. Taiwán está luchando por defender sus recursos del racismo que China ha puesto en marcha. Si China logra conquistar el Taiwán, aumentaría la influencia militar en el Océano Pacífico e incorporaría una isla estratégica para el desarrollo tecnológico global. Esta es la razón por la que Estados Unidos entra en juego, las fuerzas militares estadounidenses.
Están luchando contra la posibilidad de que los chinos absorban a Taiwán. Hasta la fecha, el Taiwán parece ser la justificación de la Casa Blanca para activar el uso de la energía nuclear contra China. No se prevén más acuerdos diplomáticos. Sahel es el punto de encuentro entre las muchas almas del continente y atraviesa porciones de Argelia, Burkina Faso, Camerún, Chad, Eritrea, Gambia, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal y Sudán. El Sahel es uno de los teatros clave de la competencia entre las grandes potencias y es el epicentro de su capítulo africano. Por una combinación de razones geoestratégicas se piensa que el Sahel es el centro neurálgico de la Tercera Guerra Mundial, pero a partir de la asunción del Sahel el anillo de fuego se está expandiendo. Turquía opera por su cuenta construyendo mezquitas, patrocinando los servicios del grupo Sadat. Rusia aprovecha el descontento poscolonial para alentar golpes de Estado y reclutar nuevas juntas en la causa de la transición al nuevo orden mundial. China invierte en infraestructura comercial y energética y Francia se retira de su esfera de influencia. Los chinos, turcos, emiratos, iraníes y saudíes, Sahel sigue siendo una tierra de muerte. Pakistán, la masacre que está generando esta guerra se deriva del miedo a que las facciones suníes puedan llegar a Pakistán, pero estas milicias se encuentran al otro lado de la frontera iraní, lo que significa que para acabar con la milicia suní hay que destripar a los civiles iraníes, y sin embargo el conflicto iraní para defenderse ha desatado una guerra de la que no se vislumbra un final. Islamabad ha justificado la intervención militar como dirigida a golpear a algunas milicias rebeldes. Para Irán el enemigo no son los suníes sino principalmente Pakistán. En toda esta historia, los suníes siguen sueltos y los únicos que pagan son los civiles.